Espera, mira. Ponte aquí, ponte aquí. Te saco los nombres. No, es que estaba mirando una cosa que se me ha olvidado y para no olvidarme. Vale. Bueno, me presento. Yo soy María López Rey, soy miembro de la Junta Directiva. Bueno, me quedo de pie, que sentada no. Soy miembro de la Junta Directiva del GIC y me he dedicado a la coordinación de los premios Joven Investigador, que este año, como el año pasado, ya hemos dividido en Joven Investigador para los mejores TFMs y Joven Preinvestigador para los mejores TFGs. Entonces, este año se han presentado, ha sido el año de récord, hemos tenido 24 candidaturas a TFG y 22 a TFM. Y además es que encima nos hemos permitido el lujo de excluir a gente que no había presentado las cosas como tenía que mandarlas, con lo cual el número de candidaturas ha sido mayor porque ha habido como 7 candidaturas que se les dio tiempo para subsanar los errores y no quisieron. También os digo, hago propaganda para si alguno no lo ha hecho. Tenéis 3 años desde que se defiende tanto el TFG como el TFM para presentar la candidatura. Con lo cual, a esta gente que no pudo presentar, no pudo subsanar a tiempo los errores, se les dijo, bueno, pues déjalo para el año que viene y lo hacéis con calma. Así que los que estáis por aquí, os animo que si no lo habéis presentado, que lo presentéis. Se van a entregar 2 premios y un accessit por cada una de las categorías y para ello cuento con la presidenta Cristina Picasso y con una de nuestras jóvenes proemergentes, que incluso hasta seguro que fue premio o algo, porque es una crack de mujer, que van a ser las que os entreguen los premios. Entonces, en la entrega de premios vamos a dar primero los premios y luego van a subir cada uno de los premiados a presentar su trabajo. Mar Saldaña, no nos has dado la presentación. ¿La has traído? Vale, pues luego la metemos directamente, ¿vale? Y Brian, la tuya con el Keynote se ha quedado un poco rara, pero bueno, yo creo que te podrás apañar. Y pues empezamos. Bueno, vamos a empezar a entregar los premios preinvestigador. El primer premio es para Clara Fernández Garrido por su trabajo Efecto de la temperatura de color de la iluminación ornamental en la biocolonización del patrimonio arquitectónico. Estudio experimental con una cepa de microalga modelos. Como veis, he tenido que estudiar para ver. Muchas gracias. El segundo premio es para Mar Saldaña Turrado por su trabajo El retablo de Tramoya en España. Y el accessit de los premios preinvestigador es para Ángela Amer Moya, de técnicas de restauración de bóvedas tabicadas. No sé si lo he hecho bien, Moya. Bueno, y ahora los premios investigador. El primer premio es para Sara Corredera Barbado por su trabajo La caracterización de pintura mural romana en época de Adriana, comparación entre Itálica y Villa Adriana. El segundo premio es para Áurea Pérez Frías por su trabajo Nuevas estrategias para la consolidación de hueso arqueológico, una investigación experimental del uso de la hidroxiopatita y quitosan. Tenía que haber ensayado. Y el accessit del premio investigador es para Brian Chávez Conde por su trabajo Evaluación de la eficacia y idoneidad de productos naturales con inhibidores de corrosión del acero de interés cultural. Ya os podéis hacer la foto. Un momento, voy a cambiar el fondo. Ponlo sino en pantalla completa. Por lo menos así. Que se vea así. Así para la foto.
Con el logo, ¿verdad? Vais a salir además con una raya blanca. ¿Cómo? Que tienen la luz, que están iluminadas. Ahora no, que tienen letras. Bueno, luego os hacemos una foto en un entorno menos humillante de rayas en la cabeza. Que no, que está fenomenal. Llevan ahí. Están tatuados. Con el GIC ya lo lleváis. Bueno, el premio además lleva el ser socio durante un año al GIC, con lo cual esperamos que sea el primero de muchos. Eso. Muy bien. Bueno, pues como tenemos poco tiempo, vamos a ir ya a empezar a la presentación. La primera en presentar, como ahora os he dado los papeles, es Clara, eres tú la primera, ¿vale? Vale. Ya lo tengo en el móvil. No hace falta que os tendráis, ¿verdad? No. Vale, genial. Este está abierto ya. Estaba aquí. Aquí el Power. Y el está aquí, si me lo acaba de decir. No, ¿dónde está? Entonces, ¿no? No, son estos. Ya, pero tienes que abrir otra vez. Están ya abiertos. Da igual. Mira, ¿dónde están? Yo soy Esto que no sea mi ordenador. No, cancel. No, es que este es el que está abierto, pero los otros no me salen. Lo que tú quieras. Yo me voy a quedar aquí para ir diciéndote el tiempo. Vale, genial. Lo tienes para 10 minutitos, ¿no? Vale, sí. Bueno, no he dicho que Clara viene de la Universidad de Santiago de Compostela. Y a mí lo que más me gusta de Clara es que por fin no somos restauradores los que se presentan al... Este año no solo ha habido restauradores, ella es bióloga y tenemos también arquitectos. Estabais flipando, nosotros también. La estábamos diciendo, ¿por qué? Bueno, muchas gracias, sobre todo en primer lugar ya al comité organizativo por darme la oportunidad de formar parte de este evento y poder presentar mi TFG, que se tituló y se titula Efecto de la temperatura de color de la iluminación ornamental en la biocolonización del patrimonio arquitectónico, estudio experimental con una cepa de microalga modelo. Este trabajo se realizó en el marco de una colaboración con el Instituto Federal de Ensayo de Materiales, BAM, y la Universidad Libre de Berlín, que ambos tienen sede en Alemania, y aborda una problemática muy común en la conservación del patrimonio arquitectónico, sobre todo pétreo, porque abarca la problemática de la colonización biológica por parte de organismos fotótrofos, que principalmente son cianobacterias y microalgas, que son las colonizadoras primarias de sistemas más complejos que después se forman, que son los biofilms subaéreos. La iluminación ornamental basada en luces LED, en diodos emisores de luz, se utiliza muy comúnmente, sobre todo en las ciudades por la noche, con fines turísticos para iluminar monumentos de toda clase. ¿Qué pasa? Que si esta iluminación no se regula de una manera adecuada, se puede promover la colonización de este tipo de organismos y originar esas pátinas biológicas que se pueden observar. Entonces, el objetivo principal de ese trabajo fue ensayar e investigar cómo diferentes temperaturas de color o tonalidades de luces pueden afectar al crecimiento de una microalga que es muy parecida a Chlorella vulgaris, que es Yassi chlorella, en su crecimiento. Se escogió esta microalga precisamente porque era de interés para el grupo alemán con el que se colaboró.
Entonces, el cultivo de ellas y clorela se recibió desde Berlín a finales del 2024, y se cultivó en placas con medio basal de Gold agarizado hasta obtener la biomasa suficiente como para iniciar el experimento. Y luego se prepararon 12 placas más en las que se pusieron membranas de policarbonato que contenían 250 microlitros del cultivo y se colocaron en cuatro compartimentos diferentes de un montaje manual con diferentes luces, con diferentes temperaturas de color de luces, desde una más fría de 6000 Kelvin hasta una más cálida de 2700 Kelvin, y luego un control sin luz. En el montaje lo que se hizo fue cada compartimento destinado a las luces ornamentales tenían durante 14 horas encendida una luz LED con una potencia con una temperatura, de 6000, de 4000 y de 2700 Kelvin, y después todos los compartimentos, incluido el control sin luz, tenían activada durante 10 horas una luz LED que imitaría la luz solar diurna de 5500 Kelvin para establecer un fotoperiodo de luz día, luz noche iluminados. Este fotoperiodo se estableció en base a la medida de Alemania y se utilizaron iluminancias dentro del marco legal español. Entonces, los biofilms se cultivaron durante 38 días hasta madurez, cuando ya no había diferencia de peso en las membranas, y las membranas se fueron cambiando de placa cada 3 días para garantizar la disponibilidad de nutrientes y la humedad. Pasado este periodo de días, se hizo un registro visual de los biofilms desarrollados con los diferentes tratamientos en el control, y después se incubaron en oscuridad durante 20 minutos para retornar la maquinaria fotosintética a un estado basal y empezar a medir parámetros fotosintéticos como estos que se ven aquí en pantalla. La biomasa, en este sentido, es una medida muy directa y muy apropiada para observar el crecimiento de las microalgas, de los biofilms. Y por un lado se estableció la biomasa húmeda con la diferencia de pesado tras pesar la membrana con el biofilm completamente formado, y la membrana sin biofilm con la diferencia de peso tras el raspado de biomasa para observar cómo variaba. Y por otro lado, para caracterizar mejor el crecimiento de esa microalga, se prepararon experimentos de biomasa seca y conteo celular. Para ambos se utilizaron 5 diluciones seriadas, partiendo de un cultivo de una dilución con el 100% cultivo hasta diluirlo al 10%. Para la biomasa seca se filtraron a través de unos filtros de nitrocelulosa cada una de las diluciones. Luego estos filtros se incubaron en una estufa en 24 horas, se pasaron a desecador y se estableció de nuevo la diferencia de peso con el filtro sin biomasa y con el filtro con la biomasa seca. Y el conteo celular, lo mismo, a partir de las 5 diluciones se inocularon 20 microlitros en una cámara de Neubauer y a través de microscopio óptico se contaron las células. Después, para cada una de las diluciones se hicieron mediciones de absorbancia a 682 nanómetros y se realizaron las rectas de calibrado para establecer el crecimiento, computando ambos datos. También se hicieron mediciones de pigmentos de las microalgas, en las que se cogió 1 mililitro de muestra, se calentó a 65 grados, se centrifugó y el pellet obtenido se resuspendió en dimetilsulfóxido para después medir la absorbancia a diferentes longitudes de onda y poder obtener el contenido en cada tipo de pigmento, clorofila A, clorofila B, carotenoides y el índice de fositinización, por estas fórmulas. Y en cuanto a la parte estadística, se realizó primero test de homogeneidad de varianzas y normalidad. Como hubo parámetros que no mostraron ninguno de los dos, se optó por hacer un test estadístico no paramétrico y posteriormente se hizo un post-hoc de Conover para ver en qué grupos exactamente existían diferencias significativas. Y por último, un análisis de componentes principales que permitió averiguar qué variables explicaban mejor cada resultado. En cuanto a los resultados de la biomasa húmeda, los valores máximos se observaron para la luz de 2700 y los mínimos para 4000 Kelvin. Y en cuanto a la biomasa y densidad celular, se invierten un poco y suben mucho los valores de 6000 Kelvin y bajan un poco más en 2700 Kelvin, pero no hay diferencias significativas, forman el mismo grupo estadístico A y A. Por tanto,
Sí que es verdad que hay un registro en el que se establece que el mejor crecimiento de las microalgas ocurre con luces de tonalidades más cálidas, como 2700 Kelvin, pero sin embargo, lo que parece un poco contradictorio con que haya habido bastante biomasa en las luces de 6000 Kelvin, pero como este tipo de luces tienen una mayor proporción de luz azul, que justo cuadra con los picos de absorción de las clorofilas en el espectro azul y rojo visible, una mayor biomasa también se traduce, se corresponde con una mayor tasa fotosintética, por tanto tiene sentido. En cuanto a la clorofila A, por ejemplo, no hubo diferencias ni con los controles ni entre las luces, y sí que se observa una tendencia de todos los tratamientos de luces respecto al control a disminuir en el índice de geofitinización. Esto quiere decir que la clorofila se está degradando en sus productos, que son geofitina, feoforbida y etcétera. Entonces, lo que quiere decir básicamente es que la clorofila se está degradando probablemente por un mecanismo de fotoprotección de las propias células debido a las iluminancias que están incidiendo. En los carotenoides totales tampoco se observaron diferencias, y en la clorofila B sí que las hay, sí que hay un gran contenido en clorofila B en las luces de 4000 Kelvin, de nuevo, y lo mismo asociado existe una relación inversa entre la energía de un fotón y las longitudes de onda. Las luces con temperaturas más frías y azuladas tienen una mayor energía. Por tanto, las células, la forma de asimilar esa energía es aumentando esa tasa fotosintética, produciendo más pigmentos, como la clorofila B, por ejemplo. En cuanto a los parámetros fotosintéticos medidos, el rendimiento cuántico fotosintético máximo y efectivo se obtuvo los mayores valores tanto para tonalidades frías, igual que el coeficiente de disipación no fotoquímica. ¿Qué significa esto? El coeficiente de disipación no fotoquímica hace referencia a la cantidad de luz que se está dispersando en forma de calor y no está siendo destinada a la fotosíntesis. Por tanto, aunque tengamos un rendimiento fotosintético máximo mucho más grande, parte de la energía que se está recibiendo en realidad no se está utilizando para la fotosíntesis. Sin embargo, por el contrario, el coeficiente de disipación fotoquímica estacionario sí que aumenta de nuevo en la luz de carácter más cálido, y representa que la mayor parte de la energía lumínica se está utilizando para la fotosíntesis. Por tanto, realmente esa efectividad está ocurriendo a luces de temperaturas de color más cálidas y más bajas. Por último, el análisis de componentes. Se diferencian dos grupos muy claros: el control, por un lado, que se explica muy bien en el eje Y, los resultados para los tratamientos de luces se explican mejor con el eje X. Y de todas, justo el tratamiento de luz de 4000 Kelvin es un poquito más pequeño, por tanto, los parámetros no explican tan bien los resultados obtenidos para ese tratamiento. Por tanto, al haber estos dos grupos tan diferenciados, sí que se puede afirmar que efectivamente diferentes temperaturas de color y luminancias artificiales afectan al crecimiento de la microalga frente a la ausencia de luz. Por último, como conclusiones, la iluminación ornamental nocturna afecta y modula el crecimiento de biofilms de Ellas y Chlorella respecto a la falta de luz. Los biofilms crecidos bajo luces ornamentales generan más biomasa que el control sin luz, pero se recomienda hacer futuros experimentos relacionados con sustancias poliméricas extracelulares para tener en cuenta otro tipo de elementos que pueden influir al crecimiento. La iluminación más baja y cálida optimiza la tasa fotoquímica de los biofilms y prioriza la fotosíntesis frente a la pérdida de energía en forma de calor. Y luces con temperaturas de color elevadas, de carácter azulada, causan un mayor estrés fisiológico debido a la alta proporción de luz azul frente a temperaturas de color más bajas y más cálidas. Por tanto, para prevenir el biodeterioro del patrimonio arquitectónico causado por esta microalga, se recomienda evitar la iluminación cálida y optar por una iluminación más fría que pueda inhibir el crecimiento en forma de biofilms de esta especie. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ahora
a presentar Mar Saldaña su trabajo. ¡Uy! Te lo hemos dado roto, hemos sido nosotros. Se nos ha roto. Sí. Pero es bióloga, se lo hemos dado a la bióloga, lo hemos hecho mal. ¿Tienes el pincho? Se lo digo. Ah, ya se lo has dado a él. Vale. Esto es muy complicado para mí, ¿eh? ¿En la web que me dijiste? ¿En la página que está abierta? La presentación que creí que te lo había dado. No, Sí, se lo di. vale, no, eso sí. Creí que era que te lo había dado a ti, que tenía que cogerla en remoto o algo. El PDF. Me ha costado la vida poner en pantalla. Pero llega tan tarde que no te preocupes. Bueno, mira, cuando te quede un minuto te pongo el papel. Vale. Mar viene de la Escuela de Arte de Valladolid y va a presentar su trabajo, El retablo de Tramoya en España. Cuando quieras. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí todos. Me llamo Mar Saldaña y bueno, la siguiente exposición... Habla más alto. Sí, perdona. En esta exposición pues voy a exponeros la investigación que realicé para mi trabajo de fin de grado que titulé El retablo de Tramoya en España. Para el desarrollo de esta investigación y para exponerla he planteado una serie de cuestiones que se irán desarrollando a lo largo de la exposición con las que se pretende exponer pues, todos los apartados que se han estudiado en la investigación. El primero de todos sería de dónde nace la necesidad de estudiar esta tipología retablística y un poco desarrollando los objetivos y metodología del trabajo. Y a partir del punto 3, pues un poco el cuerpo del trabajo como tal y las conclusiones obtenidas. La necesidad de estudiar el retablo tramoya nace al observar distintas monografías y artículos, son numerosos los autores que mencionan retablos que tienen algún tipo de mecanismo que se mueve o que se articula, pero ninguno de ellos da una definición muy acotada sobre ellos. Y sobre todo las terminologías son muy descriptivas, no siguen, bueno, se basan en descripciones visuales para hablar sobre ellos. Y esto ha llevado a el problema más grande que ha surgido durante esta investigación y es que no existe una terminología acotada sobre esta tipología retablística y sobre ninguno de los elementos que hay alrededor. Por ello, en este proyecto Habla más alto. Ay, perdón. ¿El micrófono funciona? Sí, pero acércatelo más. O siéntate. Bueno, me siento si no. ¿Así se oye mejor? Sí, claro. Entonces, sí. Se han propuesto distintas soluciones para resolver las cuestiones antes planteadas. Y la primera sería analizar todo el contexto histórico que hay detrás de los retablos tramoya, dar una definición sobre qué es un retablo tramoya como tal, ya que en páginas como son, o bueno, webs como es Pares, no existe ninguna definición acotada sobre ella, ni ningún elemento relacionado. Y finalmente proponer una clasificación ilustrada con ejemplos sobre los mecanismos que se han encontrado a la hora de buscar ejemplos sobre retablos tramoya. El primero de los apartados estaría dedicado al contexto histórico del trabajo. Lo que pasa es que este es el apartado posiblemente más importante del proyecto, pero también el más extenso. Entonces solo voy a mencionar que la teatralización del espacio sacro se lleva viendo desde el siglo X de distintas formas, venida por ejemplo por doctrinas como el Concilio de Trento, que a través de la teatralización del espacio sacro quisieron acercarse más a los fieles e incluso enfatizar ciertos momentos de la liturgia, como es la exaltación de la Eucaristía. Por ello, aquí os muestro algunos de las teatralizaciones del espacio sacro que he encontrado como antecedentes del retablo tramoya. El primero sería las ceremonias del velo, como este ejemplo aquí de la Catedral de Palencia o de Burgo de Osma, donde se cubriría con una sarga el retablo a modo de telón para mostrar el retablo en el momento más importante del rito litúrgico. Otra forma de teatralización serían los inmuebles escenificados, donde la propia iglesia actuaría a forma de teatro
donde en el centro en la parte del altar, pues se realizarían las interpretaciones teatrales. En este ejemplo, por ejemplo, las laterales de la iglesia funcionan a modo de palco a modo de palco como si fuera un teatro. Otra forma de teatralización del espacio sacro sería los Cristos articulados, donde con estas esculturas móviles pues se realizarían. Voy muy acelerada. Con estas esculturas móviles pues se interpretarían pasajes de la Pasión de Cristo. Y por último los autómatas, como es el famoso papamoscas y martillo de Burgos, o los tutilimundi, que eran una especie de cajas donde mediante mecanismos una persona los hacía mover y podían representar pasajes bíblicos. En este punto ya se da por fin una definición más acotada del retablo tramoya y se propone como definición aquella estructura retablística que integra elementos móviles o transformables con una finalidad escenográfica o litúrgica, en la que confluyen funciones devocionales, teatrales y simbólicas. Aunque esta definición intenta estar lo más acercada posible a lo que es el retablo tramoya, puede ser un poco ambigua dependiendo del caso en el que nos encontremos. Por ello se han planteado una serie de características esenciales y necesarias que pueden ayudar a todavía acercarse más a una definición más precisa. Las características esenciales serían aquellas intrínsecas de la propia obra, o sea que sin ellas no podría definirse como tramoya ningún retablo, y las necesarias son las variables dependiendo del contexto en el que se encuentre. La esencial en este caso, para que un retablo se considere tramoya, sería imprescindible que tuviera un mecanismo o que su estructura fuera cambiante, y las necesarias, dependiendo del contexto, pueden estar o no. El retablo puede tener algún mecanismo de tramoya que se utilice durante las liturgias, su propósito es dar dramatismo, los mecanismos están destinados a exaltar la Eucaristía o si se mencionan las contrataciones de obra. Pongo aquí dos ejemplos que pueden ayudar para ayudar a entender lo que mostraba anteriormente. Por ejemplo, este primer retablo de la Cartuja de Miraflores de Burgos, no cabría duda que es un retablo tramoya porque consta con un mecanismo del que luego hablaré, que es el torno giratorio, en el que se van pasando manualmente las escenas, pero no tiene su objetivo no es la teatralización ni el dramatismo, sino que es una decisión que tomó el autor para optimizar el espacio y poder tener más imágenes en el retablo. Sin embargo, las puertas en colmena de la imagen de al lado de esta iglesia de Sevilla, aunque puede considerarse que no es tramoya porque su mecanismo es muy simple y no es lo suficientemente teatral, sí que tiene toda esa mística de exaltar la Eucaristía abriendo las puertas para mostrar la custodia o lo que se quiera albergar. Entonces, este segundo caso puede no cumplir la característica esencial, pero sí puede cumplir varias de las necesarias. Por eso, depende del contexto en el que se encuentren estas obras, pues habría que estudiar. Y pasamos ahora a una clasificación que propongo de todos los tipos de tramoya que he podido encontrar en la investigación. El principal que se suele mostrar es el tramoya de bocaporte, que es el que cuando se busca el que se suele encontrar, que son aquellos que se cubren a modo de telón como en los teatros, pero yo he decidido clasificarlos en otras 8 categorías. Con estos esquemas espero que se puedan entender bien. El primero serían los tornos giratorios, que consistirían en un tambor unido a un eje con el que manualmente se puede hacer girar la estructura e ir cambiando las imágenes, y se pueden encontrar tanto sin manifestador como con manifestador. Los bocaportes sería el tipo de tramoya más común posiblemente, en el que se ha visto 3 formas distintas de accionarse: mediante un contrapeso, con un torno horizontal que se acciona manualmente, o con un bocaporte enrollado, que sería a modo de persiana. La devanadera sería un tipo de mecanismo en el que se coloca una tabla sobre un eje vertical y se puede hacer girar dejando ver ambas caras. El pescante, haciendo accionar la parte de abajo con un torno horizontal, haría subir y bajar una escultura para la teatralización.
Las puertas del colmenas es como el ejemplo que puse anteriormente, que con unas puertas cóncavas se deslizan en unos raíles y dejan aparecer la custodia durante los ritos. Y los escotillones son muy similares a los pescantes, que mediante un torno manual que se hace girar, pues en vez de bajar una escultura, pues subiría una trampilla desde la parte de abajo. Por último, los deslizadores horizontales. Sobre esta plataforma se ubicaría la escultura o custodia y se haría avanzar manualmente, y las bases giratorias, donde más he visto es en tabernáculos, que harían girar el tabernáculo sobre su propio eje. Bueno, os enseño un par de ejemplos, bueno, que no se va a poder porque no se van los vídeos. Bueno, estos son algunos ejemplos de retablos tramoya, como es este retablo renacentista de Tauste, el retablo mayor de la Catedral del Barracín, que tiene un torno giratorio, este retablo del Colegio del Corpus de Valencia, que es posiblemente el tramoya más famoso que hace bajar este lienzo. Y bueno, otros muchos ejemplos que es muy extenso. Sí. Bueno, las conclusiones de esta investigación es que los retablos tramoya se ha visto que no son casos aislados que vengan, no son casos aislados, sino que tienen una trayectoria dentro de nuestro país de muchos siglos, y con las definiciones que se han dado, pues espero que para estudios posteriores se pueda estudiar de una forma más acotada y mejor. Uy, falta una diapositiva. Bueno, muchas gracias. Y ahora, que no me sé el nombre, Ángela Amer, que va a presentar el trabajo Técnicas de restauración de bóvedas tabicadas, y viene de la Universidad Politécnica de Cataluña. Primero de todo, muchas gracias por este reconocimiento. Es el de PowerPoint. Ah, vale, perfecto. Mejor. Aquí. Bueno, no sé. Cuando te quede un minuto te pongo el folio así, ¿vale? Vale, perfecto. Buenas tardes, me llamo Ángela Amer y mi trabajo de final de grado se titula Técnicas de restauración de bóvedas tabicadas. El tema nace a partir de una asignatura de la carrera que está centrada en el estudio de lesiones en edificios existentes, lo que pone en manifiesto el mal estado en que se encuentran muchos edificios realmente, tanto desde el punto de vista técnico como patrimonial. De entre todos los sistemas constructivos que padecen este tipo de malas praxis, las bóvedas siempre me han parecido cautivadoras por su manera de unir ingenio, funcionalidad y belleza a la hora de cubrir los espacios. Además, en un territorio como el nuestro, donde tiene este valor cultural, me parecía una manera de conocerla y poder contribuir tal vez a su consolidación, de hacer justicia a esta cultura, sobre todo hoy en día que hay una clara manca de información técnica disponible. El objetivo principal del trabajo se centra en reunir y establecer una serie de criterios y técnicas de restauración que se hace a partir de dividir el trabajo en 3 fases que siguen el orden lógico de cualquier obra de restauración, que es conocer bien el sistema constructivo o el edificio, identificar bien las lesiones y proponer técnicas de consolidación y mantenimiento adecuadas, creándose un manual inexistente hoy en día. Primero se enseña la bóveda desde sus orígenes hasta la actualidad, a partir de unos esquemas, dibujos representativos de la bóveda más típica de cada época y un esquema de su popularidad. El recorrido empieza en el siglo XII con una bóveda de crucería con nervios de piedra, y a medida que se iba utilizando más, se iba confiando más en el sistema, permitiéndole adaptarse a luces mayores, a nuevas geometrías. Su época de mayor exponencia fue durante la Revolución Industrial, donde aparte de mejorar sus materiales, incluyó de nuevos y nuevas técnicas que más tarde se convertirían en técnicas de consolidación, pasando de ser
un sistema constructivo que aparecía sobre todo en construcciones eclesiásticas a la mayoría de hogares catalanes. Tuvo un momento de declive durante los años 40 y 50 debido a la guerra civil, que hubo muchas desfilaciones y destrucciones. No obstante, evoluciona hasta el día de hoy de manera más tímida, apareciendo de forma prefabricada y ligera. Y es que la bóveda es un sistema milenario que sorprende que esté presente y sorprendiendo hoy en día, pero es que contiene una serie de atributos que le han permitido avanzar, que sería la economía, su ligereza, su facilidad de construcción y capacidad de adaptarse a diferentes geometrías. Además, tiene una gran eficacia a la hora de repartir sus fuerzas, lo que hace muy durable y con una gran resistencia. No obstante, hubo tiempos donde se dudó de su eficacia estructural. Era tan ligera comparada con las otras que se llegó a pensar que no tenían empujes erróneamente. Y eso llevó a que se llegó a considerar que era incalculable. Hoy en día sabemos que esto no es cierto gracias a Heyman y Santiago Huerta, que demuestran que funciona como cualquier otra bóveda. Funciona principalmente a compresión y depende de su geometría para el equilibrio. Esto se entiende a partir de la línea de empujes, que es el recorrido que hacen las fuerzas en el interior de la bóveda. Para que ésta se mantenga en pie, la línea debe mantenerse en el grosor de la fábrica. Y esto es importante en el trabajo por dos razones. Entender las fisuras. Cuando esta línea llega al límite resistente de la bóveda, se crean articulaciones. Cuando hay desarticulaciones, la bóveda se mantiene en pie, pero con 4 entra en colapso. También nos sirve para entender el tamaño de los estribos, para contrarrestar este empuje. Cuando la bóveda es más chata, más plana, sus empujes se descomponen con una fuerza horizontal mayor, por tanto necesitan unos estribos mayores, sobre todo comparado con bóvedas más esbeltas, que serían las catenarias. Y aunque se mencione que se pueden adaptar a miles de geometrías, en el trabajo se centra más en aquellos mencionados en los tratados históricos, ya que son también las geometrías más comunes, empezando con las bóvedas de cañón o cilíndricas, que serían las iniciales, de las cuales nacen las de intersección o las esféricas, y aparte las de escalera, que tuvieron mucha popularidad. Entrando más en detalle, su configuración más básica sería una pieza de ladrillo colocada plana unido con conglomerante natural. Eso se define que es un sistema de construcción a partir de materiales tradicionales. Trabajo se entra más en detalle en qué tipo de cerámicas, herramientas, conglomerantes y aparejos, que sería la colocación de las piezas. Pero también se explica qué tipo de configuración más básica se suele encontrar, que sería de 3 hojas y vacía, de 2 hojas con relleno o de 2-3 hojas con unos tabiques, que todas comparten una serie de elementos, que sería, primero de todo, el puntillado, que es la primera hoja. Es la más complicada y por la que se necesita aglomerante de secado rápido. Es la que le da la forma a la bóveda, sirve de encofrado y además participa estructuralmente en el conjunto. Las siguientes hojas serían las roscas o el doblado, que le dan resistencia y grosor. Luego la rasa, que sería la caja donde las hojas transmiten la fuerza a los estribos. Y es que cuando más nos adentramos en el mundo de la construcción específica de bóveda, menos información técnica hay disponible. No obstante, no vamos a hablar de cómo restaurar un elemento que no sabemos cómo se ha construido. Por tanto, este apartado es muy importante para entenderlo y nace sobre todo gracias a la bibliografía técnica de Ángel Truñó y a los vídeos de Ramón Guardaparero, un maestro de obra que enseña cómo construir bóvedas de cañón con el método de la catenaria, con o sin cimbra, bóveda valla, bóveda escalera. En el trabajo se hacen dibujos de cada uno de los pasos para dejar la poca información que hay disponible retratada y que sea más fácil tal vez de comprender, poniendo tanto los pasos previos a la obra y los pasos de construcción. También llegando a la conclusión que aunque tengan geometrías diferentes, todas comparten una serie de criterios y técnicas a la hora de su construcción de las obras. Ahora entramos en el marco teórico y técnico, que sería el núcleo de trabajo, donde se definen las principales deficiencias y lesiones que sufren las bóvedas, porque aunque sean muy resistentes, no están exentas de daños. Estas serían clasificadas en lesiones mecánicas o derivadas por el agua. Las grietas, en este caso, serán de mucha importancia, sobre todo su morfología y ubicación, ya que nos pueden dar pistas, pero a la hora también confundir, debido a que grietas que aparecen por causas diferentes
pueden resultar muy iguales. Por tanto, también se propone un kit de herramientas de reconocimiento. Aparte de saber toda la información disponible del edificio o de la obra que se vaya a restaurar, es necesario comprobar y desmentir hipótesis, descubrir anomalías que pueden quedar ocultas si la grieta está en el intra-2, extra-2, hay falso techo, lo tapa, o saber si esta grieta, su causa aún está activa o no. Todo esto se complementa con unos cuadros patológicos que, a diferencia de lo anterior, no son como norma absoluta, sino como elemento de guía. Al estudiar de las bóvedas, se hacen unos dibujos de las lesiones típicas que pueden aparecer y se clasifican según elemento constitutivo que está fallando. En el caso de la rosca, de los estribos, del terreno, de vibración, del agua, y también hay las escaleras aparte. Muchas veces, de hecho, el problema no es la bóveda en sí, son los elementos que están a su alrededor. También hay un apartado a destacar, ya que en la vida real muchas veces no encontraremos una bóveda que solo tenga este problema, sino muchos sobrepuestos. Por tanto, entenderlos por separado tal vez nos ayuda a comprenderlos una vez los vemos todos juntos, y que a la hora de buscar información, la mayoría que había disponible estaba dibujada en 2 dimensiones, como si de algo se trataran. Por tanto, por un mayor entendimiento, se han intentado hacer todas estas representaciones con bóvedas de cañón o de escalera, debido a que son las que hay más información disponible, sobre todo pruebas de carga, de laboratorio, para no inventar nada. Finalmente, una vez identificados los problemas, las lesiones, se entran en los métodos de consolidación, de restauración, que es un término que ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo, cada vez a intervenciones más prudentes. En el trabajo se recogen un total de 28 intervenciones, cada uno con sus modificaciones según la geometría de la bóveda. Y se hacen todos a partir de los criterios establectos en las cartas de restauración, la de Roma del 87 y Ravelo del 95. Que nos permiten clasificarlas en 3 tipos: obsoletas, en rojo, tradicionales en gris, y negras, las innovadoras, donde se destaca que se mantienen en el trabajo las obsoletas para explicar el por qué hoy en día ya no se considerarían técnicas de restauración y evitar su uso, ya que desgraciadamente continúa presente. Y esto es un ejemplo de cómo se ha actuado por cada una de las intervenciones, que se ha hecho una serie de dibujos, intentado recopilar fotografías reales, que ha sido un trabajo complicado y sobre todo posible gracias a constructoras italianas. Y finalmente, las conclusiones es, primero de todo, la necesidad del conocimiento y visión global. No conocer la historia, la estructura, su construcción, sus lesiones pueden afectar al conjunto o las técnicas de mantenimiento. También destacar que el declive de los años 40 y 50 provocó que el conocimiento que antes se transmitía de manera oral de generación en generación se perdiera, y la restauración, que antes en las bóvedas era una continuación natural del saber constructivo, que las mejores que se hacían en las nuevas bóvedas servían como técnicas de consolidación de las ya existentes, se perdiera, afectando tanto a las obras nuevas como a las técnicas de restauración y sobre todo al precio de ejecución real que tiene la obra, este tipo de obra ahora. Y finalmente, que también esta pérdida de conocimiento ha hecho que volvemos a desconfiar en la bóveda y muchas veces se interviene en ella cuando no es necesario. Por tanto, la bóveda no ha perdido todas sus características que la han mantenido viva hasta el día de hoy. Somos nosotros que las hemos olvidado y deberíamos intentar recordarlas por respeto al pasado y por atención hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, ahora Sara Corredera va a presentar su trabajo Caracterización de pintura mural romana en época de Adriano, comparación entre Itálica y Villa Adriana. Bueno, no he dicho que viene de la Universidad Pablo de Olavide.
Hola, muchas gracias por estar todos aquí esta tarde. Soy Sara Corredera, voy a presentaros mi trabajo que lleva por título Caracterización de pintura mural romana en época de Adriano, comparación entre itálica y viladriana. Este trabajo se ha realizado dentro del marco del máster en diagnóstico del estado de conservación del patrimonio histórico de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. El trabajo parte de una pregunta muy sencilla. ¿Hasta qué punto compartían materiales y técnicas pictóricas dos enclaves arquitectónicos vinculados estrechamente con el emperador Adriano? Para responderla se han estudiado dos conjuntos de muestras. El primer conjunto proviene de la Casa de la Cañada Honda de Itálica, en Santiponce, Sevilla, y el segundo conjunto de muestras viene de la palestra de Viladriana, en Tívoli. Tanto la Casa de la Cañada Honda como la Palestra de Itálica son buenos ejemplos de arquitectura monumental y residencial vinculados a las élites romanas. Los objetivos principales del trabajo son la caracterización química y mineralógica de las muestras, la comparación de los resultados obtenidos en ambos yacimientos y la identificación de similitudes, diferencias y posibles transferencias tecnológicas. El primer conjunto de muestras viene de la Casa Cañada Honda, concretamente de las estancias 15, 16 y 17, y fueron recogidas en 2023 por una campaña realizada por el Seminario de Arqueología de la Universidad Pablo Olavide. Esta casa es una domus romana que se localiza en la Nova Urs, que fue una ampliación realizada por el emperador Adriano durante el siglo II después de Cristo. El segundo conjunto de muestras viene de la palestra de Viladriana, que Viladriana es una residencia imperial, y fueron recogidas por el Laboratorio Sanitarte de la Universidad Pablo Olavide en el año 2021. En total se estudiaron 39 muestras, 25 de ellas provienen de la Casa de la Cañada Honda y las otras 14 vienen de la palestra de Viladriana. Estas muestras fueron preparadas para ser estudiadas mediante microscopía óptica, mediante microscopio electrónico con detector de energías dispersivas de rayos X, mediante espectroscopías Fetir y Raman y mediante microdifracción de rayos X. En el caso de las muestras de Itálica se pudo tanto seleccionar como preparar las muestras desde el inicio. Sin embargo, en el caso de las muestras de Viladriana, que venían preparadas ya embutidas en resina, porque habían sido estudiadas anteriormente, solo pudieron ser estudiadas mediante microscopía óptica y microdifracción de rayos X. De los resultados obtenidos, comienzo por los obtenidos en la Casa de la Cañada Honda, donde el mortero está compuesto por cal apagada, mezclado con áridos silicios y compuestos ferrosos, muy acorde con las prácticas constructivas romanas. Y respecto a los pigmentos, tanto los rojos, ocres, negros y verdes provienen principalmente de tierras naturales ricas en óxido de hierro. Destaca la identificación de matita en los rojos y la de celadonita y glauconita en los verdes, que son silicatos potásicos que dan esta coloración verdosa a las tierras. Además, en el color rojo también se han detectado pequeñas cantidades en algunas muestras de plomo y de fósforo, lo cual indicaría posibles adiciones de minio o de negro de huesos. Y en el caso de los blancos tienen una composición principalmente de calcita, y los azules los resultados han dado que el pigmento azul empleado sistemáticamente ha sido el azul egipcio. Tanto los verdes como los azules también se encuentran mezclados en muchas ocasiones, y los ocres con los rojos también están mezclados. Siguiendo con los resultados de la Casa de la Cañada Honda, destaca la muestra CCH62R. Esta muestra destaca tanto por su mortero como por su capa pictórica. En el caso del mortero, es la única muestra en la que se ha identificado un mortero de tonalidad rojiza, que es el resultado de la mezcla de carbonato cálcico con tierras ricas en óxido de hierro. Pero también destaca la capa pictórica, puesto que es la única muestra de Itálica en la que se ha detectado el mineral cinabrio, que asimismo también ha sido mezclado con tierras rojas, que esto era una práctica habitual muchas veces para abaratar el coste, ya que el mineral cinabrio era un pigmento muy caro, o bien para enriquecer matices. También llama la atención la localización de esta muestra, porque proviene de un patio, es decir, un espacio abierto expuesto al sol, y el mineral cinabrio es un pigmento altamente sensible a la luz solar.
En el caso de los resultados obtenidos en la palestra de Viladriana, los morteros igualmente tienen una composición rica en calcita. Se han identificado colores rojos, verdes y azules y amarillos y ocres, perdón. En el caso de los rojos también se han empleado tierras rojas, hematita y cinabrio, y en el caso del ocre se ha identificado goetita, y en el caso de los azules también estarían compuestos principalmente de azul egipcio. De los resultados obtenidos, si comparamos ambos yacimientos, observamos que todas las capas pictóricas han sido aplicadas sobre morteros ricos en calcita. Además, los pigmentos empleados han sido muy similares en ambos yacimientos, destacando las tierras rojas o hematita en los pigmentos rojos. El cinabrio también ha sido detectado en ambos yacimientos, y el azul egipcio para los pigmentos azules. Asimismo, respecto a la técnica pictórica, en todas las muestras se observa una interfase nítida entre la capa pictórica y el mortero. Por lo tanto, se supone que la técnica pictórica está aplicada al seco, donde los pigmentos están mezclados con cal y aplicados sobre una superficie ya carbonatada. Esta técnica era antiguamente conocida como fresco seco. Para ampliar la gama cromática, lo más habitual era emplear dos recursos. Por un lado, la superposición de capas y por el otro lado, la mezcla de pigmentos. De esta manera podemos observar mezclas de verdes con azules, de rojo cinabrio con tierras rojas. En los negros también se han observado mezclas con azul egipcio. Y de la superposición de capas llama la atención la superposición de rojo sobre azul, teniendo en cuenta que el rojo en este caso son tierras y el azul es azul egipcio, que es un mineral, es un pigmento sintético muy caro y es raro verlo empleado en capas posteriores. Seguramente se haría también para enriquecer el color final. En las muestras sin embutir se podía observar cómo el color variaba en las que solo eran la capa roja, daba una tonalidad roja muy intensa, y en las que tenían debajo una capa de azul egipcio la tonalidad final era más tipo morada. Y finalmente, como conclusiones, en primer lugar, el enfoque multianalítico ha permitido caracterizar la estratigrafía y composición de las pinturas, combinando la información elemental, molecular y mineralógica. En segundo lugar, los resultados muestran una paleta cromática rica basada en tierras naturales y pigmentos de alto valor como el azul egipcio y el cinabrio, así como estrategias de mezcla y superposición de capas para enriquecer los efectos cromáticos. En el caso de Itálica, destaca la muestra CCH62R, que es un unicum dentro de este conjunto estudiado en este trabajo, al ser la única en la que se ha observado el mortero rojo y se ha identificado el mineral cinabrio. Por ello sería interesante saber si hay más y estudiarlo. Y por último, la comparación entre Itálica y Viladriana pone de manifiesto una tradición técnica compartida y una tecnología pictórica sofisticada propia de contextos romanos de elevado estatus social, en los que la decoración mural cumplía también una función representativa y simbólica. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Bueno, ahora Pérez va a presentar su trabajo, Nuevas estrategias para la consolidación del hueso arqueológico, una investigación experimental del uso de la hidroxiapatita y el quitosán. Y vienes de la Politécnica de aquí, También, ¿no? sí. Ahora vienen ya los de casa. Pues aquí la tuya es, no sé, esta, Sí. esta justo. Pues cuando te quede un minuto te voy a hacer así. Vale, perfecto. No, si yo lo tengo breve, ya perfecto. Vale, perfecto. Bueno, yo si nos importa me siento también. No sé si me escucháis bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Aurea Pérez Frías y como han comentado, mi investigación para el trabajo final de máster se titula Nuevas estrategias para la consolidación de hueso arqueológico, una investigación experimental del uso de la hidroxiapatita y el quitosán. Hay que decir en primer lugar que la motivación principal que lleva a que se desarrolle este trabajo es la necesidad de encontrar alternativas que sean más afines con la consolidación del hueso arqueológico. Porque hay que tener en cuenta, que ya profundizaremos un poco más adelante, que para el hueso arqueológico está compuesto por una parte inorgánica y por una parte orgánica. Por lo tanto, es muy importante que los productos que utilicemos
estabilicen del mismo modo las dos fases y no que solamente ataquen sobre una frente a la otra. El objetivo principal, por tanto, de este trabajo ha sido evaluar la eficacia de dos tratamientos o dos productos innovadores en el campo de la consolidación, de la conservación y restauración, como puede ser el fosfato de amonio dibásico y el quitosan. Se han testado estos productos tanto de manera individual como de forma combinada y lo novedoso en este caso es que se ha probado sobre huesos arqueológicos que tenían distintos tipos o grados de alteración. Por lo tanto, se ha podido ver cómo estos productos afectan si el hueso tiene fisuras o si tiene calcinaciones u otros tipos de patologías. Es importante decir, en primer lugar, para adentrarnos un poco en el hueso arqueológico, que es el segundo material más hallado en los yacimientos arqueológicos, solamente por detrás de la cerámica, y que pese a ello es un material sumamente frágil, por lo que comentábamos. Ahí veis un poco la composición del hueso, que se compone principalmente de una parte inorgánica, que sería la hidroxiapatita, que es la que le aporta rigidez, y por otra parte tenemos el colágeno, que es lo que le aporta elasticidad, que sería la parte orgánica. El hueso arqueológico, la mayor problemática que tiene es siempre tras la extracción del yacimiento arqueológico. Aquí es donde se rompe el equilibrio físico-químico al que este material ha estado expuesto durante bastante tiempo y lo que provoca que aumenten o que empiecen a aflorar patologías. La solución para este tipo de acontecimientos casi siempre son los tratamientos de consolidación. Y como pone ahí, por eso es muy importante que estos tratamientos duales sean alternativas sostenibles y compatibles para la consolidación del hueso arqueológico. Por adentrarnos así brevemente en el estado de la cuestión, hay que decir que de manera tradicional los consolidantes que se han ido utilizando son de tipo orgánico, que han tenido buenos resultados, pero sí que es verdad que presentan varias problemáticas. Como podéis ver ahí, que alteran la porosidad, tienen una dificultad para retirarlos, pueden provocar cambios ópticos o visibles. Por lo tanto, con el paso del tiempo se ha ido investigando sobre otro tipo de consolidantes, en este caso inorgánicos. Como el hueso arqueológico, su mayor composición es inorgánica, probaron por ahí. ¿Qué pasa? Que parece ser que estos consolidantes, pese a que sí que son más afines que los consolidantes orgánicos, siguen mostrando algunas problemáticas, como puede ser la inestabilidad ante los cambios de pH, la toxicidad y, sobre todo, la incompatibilidad y escasa penetración en el soporte óseo. Por lo tanto, de manera reciente han surgido nuevas alternativas que principalmente se encontraron en el campo de la medicina regenerativa, tanto ósea como dental, y que poco a poco se han ido probando sobre algunos materiales patrimoniales. Por un lado estaría la hidroxiapatita, que se ha probado en materiales pétreos y se ha probado en hueso arqueológico, y por otro lado se encuentra el quitosan, que se ha probado en los materiales que veis ahí también, en soportes pétreos, lignos y en hueso arqueológico. Se han estudiado un total de 14 restos óseos de distinta procedencia. Tenemos procedencia humana, como son estos huesos que han salido de la Iglesia de la Sangre, en Liria, en Valencia. Y luego tenemos otros que son de procedencia animal, que vienen de unos silos excavados en la calle Somera, también en Valencia. Como eran muchos huesos y el estado de alteración era muy variado, se encontraban distintos tipos de patologías. Como podéis ver, había desprendimientos, había pérdidas de hueso cortical, fisuraciones, se veía bastante el hueso esponjoso en muchas situaciones, el hueso cortical había desaparecido por completo, incluso intervenciones anteriores, como podéis ver en la imagen de la esquina izquierda, y luego manchas de distinto tipo. Aquí tenemos manchas por ataque de hongos inactivo, manchas por calcinación, luego son manchas terrosas del propio suelo del enterramiento, y por último, que no se ve muy bien, pero son manchas por contacto con metales oxidados. En base a toda la cantidad de huesos que había, se han decidido establecer las siguientes tipologías de alteración. Una primera donde se encuentran los huesos de pérdida parcial del hueso duro por laminación o por exfoliación. El segundo conjunto, que se divide en dos subgrupos, que son huesos fisurados no calcinados y los fisurados que están calcinados. Y por otro lado, manchas por ataque inactivo de hongos. Y por último, pérdida parcial o total del hueso cortical. Hay una prevalencia aquí del hueso esponjoso. Los materiales consolidantes que se han utilizado, como ya hemos comentado, ha sido, por un lado, el fosfato de amonio dibásico, que en este caso es una sal dibásica, procedente del ácido fosfórico, y su efecto consolidante se basa básicamente en su capacidad de regenerar la hidroxiapatita. En conjunto con el hueso, hace la función de que genera hidroxiapatita y consolida el hueso desde dentro, digamos. Y sería afín con la parte inorgánica del hueso. En el caso del quitosan, que es un polisacárido lineal semicristalino, este procede de la quitina y sería, por tanto, afín con la parte orgánica del hueso, y el efecto consolidante que tiene mayormente es por la capacidad de formar películas y recubrimiento. Esto tenemos que pensar en él como un adhesivo, más que quizás como un consolidante.
Para evaluar el comportamiento de estos dos tipos de materiales se han llevado a cabo diversas técnicas analíticas y de ensayo. Casi todas se han hecho antes de la intervención y después de la intervención, pero sí que es verdad que hay algunas, como por ejemplo las de FESEM, que se ha ido evaluando el hueso a distintos tiempos, es decir, a los 2 días de la aplicación del tratamiento, a los 4 y a los 8, para ver cómo esa hidroxiapatita se va regenerando o si es verdad que se va regenerando hidroxiapatita con el paso del tiempo. Los resultados son... Había muchos huesos, entonces los resultados han sido muy variados. Hay que tener en cuenta también que la hidroxiapatita es en base al agua y el quitosan es en base a un disolvente, por lo tanto, entre sí ya no van a actuar de la misma manera. Es muy importante decir que su método combinado se aplicó, como no son afines entre sí, primero hubo que aplicar la hidroxiapatita y una vez esta se secara, ya se le aplicó posteriormente el quitosan y así se evaluó el método combinado. En lo que respecta a los resultados en la microscopía óptica, todos han ofrecido muy buenos resultados, pero sí que es verdad que en función del tipo de hueso han destacado unos o han destacado otros. Por ejemplo, los huesos que están más pulverulentos, sí que es verdad que con el DAP y con el método combinado se ha observado cómo es capaz de cohesionar esas partículas y que no se desprendan cuando estás manipulando el hueso. Pero, por ejemplo, en otros huesos que tenían fisuras, como podéis ver en esta imagen, el caso del DAP y en el método combinado menos, pero sobre todo el DAP, lo que ha hecho es que por el exceso de agua muchas fisuras se han llegado a abrir más. Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de escoger un tratamiento en función de la alteración que tenga ese hueso. En lo que respecta a la colorimetría, en cuanto a apariencia, han ofrecido muy buenos resultados todos los tratamientos. Sí que es verdad que los cambios, las variaciones apenas han sido perceptibles, varían entre un 2 y un 3, han sido desde no perceptibles hasta apenas perceptibles. Por lo tanto, se observa cómo se ha mantenido esa heterogeneidad cromática en todas las muestras. En lo que respecta a los resultados del brillo, también se ven, en la gráfica sí que se ven a lo mejor algunos cambios más bruscos, pero la diferencia que ha habido entre el tratamiento, entre la probeta antes de la consolidación y después de la consolidación ha sido mínima, ha sido de 2 gloss unit o incluso 1, es apenas perceptible por el ojo humano. Y lo que en este caso sí que es muy importante decir que estos tratamientos, pese a que han ligeramente cambiado un poco la apariencia del hueso, siguen manteniendo su estado mate. El hueso es mate, no brilla y por lo tanto esa condición del hueso se ha mantenido con los 3 tratamientos por igual. Puede que el quitosan en algunos casos brille un poco, por ejemplo en el hueso calcinado que visteis, al ser un color negro, si le aplicas un brillo, ese negro salta más. Pero es como comento, son casos concretos en función de la patología que se está interviniendo. El SEM-LDX es lo que ha dado mejores resultados en este caso, donde se ven más visibles. En este caso se puede demostrar cómo la hidroxiapatita ha tenido un buen efecto, es compatible con el hueso arqueológico e incluso se puede observar cómo se han generado cristales de neoformación progresiva, que van poco a poco rellenando las fisuras de este hueso, como por ejemplo podéis ver en esta imagen y como podéis ver también en esta. Por aquí hay conexiones. No sé si se ve el punzón, pero estas son las conexiones que se han ido formando al ir aplicando el tratamiento. Como os comento, el tratamiento se aplica una vez, se deja secar y luego los análisis sí que se van haciendo. Uno a los 4 días, otro a los 8 y así sucesivamente. Y eso es lo que va haciendo que el propio material haga que regenere la hidroxiapatita en el hueso arqueológico. Aquí, en el caso del quitosan, también ha ofrecido muy buenos resultados, pero sí que es verdad, se ve la formación de las películas superficiales fílmicas que genera, que es lo que hace que se cohesione, pero en algunos casos es cierto que puede llegar a generar la obstrucción de poros. Ahora vemos lo de la obstrucción de poros. Aquí es para que veáis, a la izquierda están los cristales de hidroxiapatita que genera el DAP, que si os fijáis son más angulosos, y a la derecha, que son los tratamientos combinados, veis que esos cristales están mucho más redondeados. Esa es la acción fílmica que tiene el quitosan. Pero sí que es verdad que hemos podido comprobar que pese a que este film engloba los cristales, no ha impedido que sigan creciendo, es decir, estos cristales se han ido desarrollando. Aquí es donde podéis ver, por ejemplo, la obstrucción de los poros, que en algunos casos, si el poro es más grande y no ha penetrado del todo bien, sí que puede llegar a hacer esa obstrucción, entonces ahí habría que tener cuidado. En lo que respecta a los análisis de ATR y de FETIR, aquí es donde hemos tenido los resultados más variados y hay que decir que estos resultados, sobre todo varían en función del estado de conservación del hueso, de la composición que tenga y en general de su estado de conservación. No va a actuar igual, no va a ofrecer los mismos resultados, aunque sea hueso arqueológico, un hueso que esté calcinado que un hueso que simplemente tenga fisuras. Entonces aquí sí que ha habido resultados más dispares, pero en general todos han ofrecido unos buenos resultados los 2 tratamientos. En lo que respecta al ángulo de contacto, sí que ha habido una diferencia de los ángulos de contacto. Hay en muchas situaciones que se ha llegado a impermeabilizar, digamos, el soporte, pero no del todo. Veis a
A la izquierda que hay, según la probeta, hay formación de gotas más redondas o menos, pero en general no, los cambios hídricos que han generado sobre el soporte no van a afectar el día de mañana su alteración. Y así, para concluir, en general hay que decir, como os he comentado durante toda la presentación, los tres tratamientos han ofrecido muy buenos resultados, pero sí que es verdad que cada uno en su cierta medida. El que mejor resultados ha ofrecido en general ha sido el tratamiento combinado, porque lo que comentábamos, aporta estabilidad y homogeneidad estructural, y sobre todo por la compatibilidad química que tiene con el soporte, que tiene esa parte orgánica e inorgánica. En el caso de DAP se ha podido observar esa capacidad recristalizante, ha habido algunas variaciones en el comportamiento hídrico porque va al agua y esto puede afectar a algunos huesos más frágiles, pero hay que tener en cuenta un uso más controlado si el hueso está estructuralmente un poco más frágil que otros. Y en el caso del quitosan es el más estable cromáticamente, la consolidación interna ha sido más limitada, como es una capa fílmica tiende a quedarse en superficie. Sí que es verdad que del quitosan hay distintos pesos moleculares, yo he trabajado solamente con uno, pero podría ser interesante probar el mismo tratamiento utilizando un peso molecular del quitosan más bajo, para ver si así penetran capas más inferiores. Y por último, la tendencia a la obstrucción de poros, que en algunos casos sí que ha sido más visible. Muchas gracias por vuestra atención y eso sería todo. Bueno, y ahora Brian Chávez va a presentar evaluación de la eficacia e idoneidad de productos naturales como inhibidores de la corrosión del acero de interés cultural. Podemos probar. Vale. Ya que dijo que estaba... ¿Lo has traído en PDF? Sí, que lo es tengo. que el PDF va mejor. O en PowerPoint también. Vale. No tiene como que un... No, eso no lo hemos tenido en cuenta. ¿Es esto? No, aquí sí. Aquí, presentación 3. Vale. Y es lo mismo que el Keynote, pero es en Ya está. Mira, cuando te quede un minuto, te aviso. ok. ¿Vale? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cansados? ¿No? Bueno, yo sí, desde allá viendo las buenas presentaciones, ¿cómo no ponerse nervioso, ¿no? Bueno, la presente investigación lleva por nombre Evaluación de la eficacia e idoneidad de productos naturales como inhibidores de la corrosión del acero de interés cultural. Este trabajo de investigación fue para finalizar el máster en la Universidad Politécnica de Valencia y materializada aquí en el Instituto de Restauración del Patrimonio. Bueno, tutorizado por María Teresa Domenech y Antonio Domenech, que están aquí presentes. Bueno, ¿qué podemos ver acá? Vemos para cualquiera la corrosión, pero para los conservadores y restauradores, ¿qué vemos? Es un problema. ¿Por qué? Es un problema porque altera las características físico-químicas de una obra, que en conducción lo lleva a la destrucción tanto de la forma y del estado metálico que tiene. Entonces, esta corrosión es un fenómeno natural e inevitable, pero podemos controlarlo y prevenirlo. Entonces, ¿qué tratamiento actualmente se aplican? En su mayoría se aplican estrategias de inhibición, donde los mayores productos inhibidores serían el ácido tánico, el benzotriazol y una minoría de nuevas alternativas, ¿no? Como aceites esenciales y demás. Entonces, ¿y esto es una solución? O sea, ¿nos ofrece una solución? Podríamos decir que es una solución, sí, pero parcial. ¿Por qué? Porque su eficacia puede tener una relación negativa con la idoneidad sobre la aplicación en los bienes culturales. ¿Y esto por qué? Recordemos, y creo que lo tenemos presente, que la intervención en inhibición con el ácido tánico y el benzotriazol tienen ciertas falencias. En su caso, el ácido tánico ennegrece la superficie del metal al formar complejos como tanatos férricos, y el benzotriazol, ¿qué hace? Es tóxico para el ser humano y el medio ambiente. Entonces, ¿por qué lo seguimos usando? Esa es una gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿habrá alguna alternativa que sea idónea? Entonces, es aquí donde se enmarca la investigación. Buscar una alternativa que sea tanto eficaz y sea idónea
para la inhibición de los bienes culturales de acero. Entonces, se evaluó aceite esencial de romero, aceite esencial de lavanda, aceite esencial de clavo, persa americana, que es el aguacate. Y para ver un contraste, también se evaluó con el ácido tánico y el benzotriazol. Y bueno, una probeta de control. Ustedes dirán, ¿por qué solo estos 4 productos naturales se evaluaron? Estos ya son el extracto de una preevaluación de varios otros productos, ¿no? Se evaluó la opuntia, que es una cactácea, se evaluó la sandía, se evaluó muchas más, pero estas son las que nos dieron ciertas luces de que podía dar algunos efectos positivos, unos resultados positivos, y podían ir hacia los análisis experimentales. Entonces, todas estas se aplicaron sobre una probeta de acero comercial, que después del análisis se definió que tiene 2,11% de carbono, que es un acero dulce, un acero al carbono, un acero comercial que lo podemos encontrar en cualquier tienda. Las condiciones de exposición es, después de aplicar el producto, que ya ven que hay dos tipos de porcentaje, o sea, son varias probetas, se aplica sin una protección secundaria, sin un barniz, y se expone a la intemperie. ¿Por qué? Porque muchos de estos objetos de acero, por la dimensión y su peso, muchas veces quedan fuera, no están dentro de espacios con temperaturas y condiciones medioambientales equilibradas, ¿no? Ahora, después de este periodo de evaluación, después de haber estado expuesto durante un año, se realizó un examen visual, microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, colorimetría, análisis de la imagen, análisis de pérdida de peso y técnicas electroquímicas como potencial de circuito abierto, polarización potenciodinámica y espectroscopía de impedancia electroquímica. Ahora, ¿alguna de estas alternativas fue totalmente eficaz? Pues no. Pero hay que rescatar los resultados obtenidos por la persea americana, que es el aguacate. En un examen visual observamos que la persea americana tiene menor presencia de productos de corrosión respecto a todos. El que está en la esquina es una probeta nueva, así que ese es el comparativo. Ahora, en la microscopía óptica podemos ver la distribución de estos productos de corrosión, ¿no? Vemos como que está granulado y está distribuido esparcidamente. En cambio, en los demás vemos acumulaciones y vemos hasta incluso ya formaciones de productos de corrosión, ¿no? Que van sobreencimados dentro de ya los productos presentes. En el análisis de microscopía electrónica de barrido, podemos ver la morfología de estos productos de corrosión y la disposición también dentro de la superficie. Entonces, vemos en la extensión de las otras probetas, vemos que estos productos de corrosión se extienden. En cambio, en la persea americana tenemos tan sectorizado y con leves con indicios de productos de corrosión como la lepidocrosita, que es la fase inicial de los productos de corrosión, ¿no? En el estudio de colorimetría observamos que la persea americana, dentro de todos los productos evaluados, es el que más conservó la luminosidad y es la que menor tendencia tuvo a virar a verdes y rojos, que es un indicativo a la presencia de corrosión. En análisis de la imagen, esta técnica nos sirve para poder definir el porcentaje libre de corrosión y en la persea americana, en el aguacate, encontramos que mantuvo un 89,1% de área libre de corrosión respecto a las demás, que no llegan ni al 15%. En el análisis de pérdida de peso, observamos que, bueno, se usó las probetas ya expuestas, se le trató con ácido fosfórico al 20% y se pesó para ver cuánto de material del metal se había perdido en esta corrosión, ¿no? Entonces, haciendo una serie de operaciones, encontramos que la eficacia del producto inhibidor, como el aguacate, fue de un 91%, que ha conservado más el núcleo metálico de la probeta.
Ahora, en las técnicas electroquímicas, para entender esta gráfica, el eje de las ordenadas define la tendencia a la corrosión. El que está más para arriba es menor tendencia a correrse y las que están más hacia abajo, mayor tendencia. Entonces, la persiana americana es la que al iniciar la evaluación, excelente resultado. Sin embargo, esta técnica está evaluada evaluada en un tiempo de 20 minutos. En 20 minutos, la curva se une a los demás materiales. ¿Y qué nos indica esto? Que en un determinado tiempo esta tendencia a la corrosión puede disminuir. Entonces hay que seguir investigando hasta qué tiempo podemos mantenerlo, hasta qué tiempo podemos seguir evaluándolo y demás. La técnica de polarización potenciodinámica, también para entender la longitud, define la velocidad de corrosión y las ejes de las abscisas define el potencial de corrosión. La persiana americana obtuvo un potencial de corrosión menos negativo, lo que indica que es favorable, y una longitud también menor a otros materiales, ¿no? Que eso nos hace ver que tiene un correcto desempeño. Ahora, en la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica, disculpen, estoy nervioso. En esta gráfica hay que entender que el tamaño del semicírculo define cuánta resistencia de carga puede tener el material. Ahora, lamentablemente en esta técnica la persiana americana fue menor a todas, ¿no? Excepto por el control. Sin embargo, observamos una cola diagonal que hace referencia a que ocurre fenómenos electroquímicos no solo en la resistencia de carga, sino en la transmisión de otras especies, en la difusión entre metal, capa protectora y disolución. Es un análisis que tenemos que seguir investigando. Ahora, si la persiana americana o el aguacate nos ha resultado eficaz, ¿será idóneo para aplicarlo sobre bienes culturales? Pues vemos el tema de reversibilidad. Esta es la placa con el producto inhibidor, esta es la probeta control, y estas son ya las dos limpiezas realizadas con acetona y con alcohol. Entonces vemos que los residuos, se mantienen los residuos, ¿no? Pero como diría mi profesor Salvador Muñoz, ¿qué material es totalmente reversible, ¿no? Entonces tenemos que evaluar cómo inciden estos residuos sobre el metal. En hidrofobicidad solamente podemos ver que mediante la técnica de la gota, en la probeta control, la esfera se mantiene en un ángulo mayor, mientras que en la parte tratada con persiana americana, un ángulo menor, ¿no? Entonces, eso nos sugiere a que la gota se extiende, que la gota no se mantiene en un sitio, que puede difuminarse, y eso es la extensión de esto. Y en la prueba de color, una vez aplicado, la probeta control es la que nos va a definir qué tanto va a cambiar. En la resina aplicada se baja mucho el tema de la luminosidad. En el primer mes sigue bajando la luminosidad, en el segundo mes y en el tercer mes. Pero lo rescatable de esto es que aquí se acortan los espacios. Entonces hay que ver en qué mes ya no tenemos tanta esa diferencia, ¿no? Igualmente en la de color, cuando vira hacia verdes y rojizos, podemos ver que la tonalidad, el color que va a virar hacia verdes y rojizos es menor en la recién aplicada y se mantiene en el primer, segundo mes, tercer mes, pero ya vira colores amarillos. Ahora, para las conclusiones, acá hay dos conclusiones. En eficacia inhibidora, podemos decir que según las condiciones de evaluación, la persiana americana se posiciona como un inhibidor eficaz de la corrosión de acero de interés cultural. Por otro lado, los aceites esenciales evidencian un comportamiento moderadamente eficaz en la inhibición de la corrosión del acero. El ácido tánico y el benzotriazol tuvieron un comportamiento más desfavorable,
en la corrosión desfavorable la corrosión en las condiciones de evaluación del experimento. Y en idoneidad podemos decir que tras la evaluación, la PERSE americana se ofrece como una alternativa prometedora a los actuales productos inhibidores de la corrosión del acero de interés cultural, tanto por su eficacia como por su carácter sostenible y respetuoso con el medio ambiente. No obstante, las limitaciones de esta investigación exigen ampliar el estudio que permita optimizar su aplicación, definir su formulación y determinar su desempeño en periodo mediano y largo plazo sobre bienes culturales. Gracias. Bueno, le pedí solo un minuto para decirle que, así como mis otros compañeros, este es un reconocimiento individual, pero yo sé que todos hemos tenido detrás a muchas personas que han confiado en nosotros, instituciones, así que yo sé que me va a faltar tiempo para decir a todos, pero realmente muchas gracias por todo por todo el apoyo, por todo el cariño, y esto más que mío es suyo. Gracias. Como nos quedan unos minutos, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta a alguno de los premiados? Alguno sé que le va a dar algo, porque ha pasado unos nervios que le he pasado fatal de verlos lo nerviosos que estaban. Pero si alguien tiene que hacer alguna pregunta, tenemos todavía unos 5 minutos. Veo que no. Yo sé que alguno me lo agradece. Bueno, yo antes de nada, que no lo he dicho, quería también agradecer al comité evaluador, que tenemos 17 evaluadores y sigo captando gente, así que no descartéis que vaya y os diga algo, porque al presentarse tantos trabajos, que como os digo, 22 y 24 por cada lado, y se hacen revisiones, hasta los trabajos premiados los han revisado 4 personas. Al hacer 2 ciclos de revisión, cuantos más revisores tengamos, pues menos abusamos de los evaluadores, porque esto lo hacen por amor al arte, nunca mejor dicho. Porque encima cuando me piden un certificado de haberlo hecho, a mí se me olvida y tienen que perseguirme para que se lo dé. O sea, que ni siquiera les doy el certificado como debe ser. Pues nada, muchas gracias y doy paso a Cristina. Pues yo quería, lo primero, daros la enhorabuena a todos los que habéis conseguido el premio y muchos ánimos a los que se han quedado sin el premio, pero que también eran unos trabajos muy buenos. Y nada, quería reconocer públicamente la labor de Ignasi, que lleva ahí desde el principio, bueno, desde hoy, ¿no? Desde hace varios días preparando todo y ayudándonos con la tecnología. Y nada más, como sabéis, esto se ha quedado grabado y estará en el canal de YouTube del IRP, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a las 6, a las 5, o sea, ya en 3 minutos, empieza la Asamblea General de Socios del Grupo Español y cambiamos de plataforma, vamos a ir a Zoom, que es por donde hemos convocado la reunión, la asamblea, pero como sabéis que en las asambleas hay primera convocatoria y luego media hora después la segunda y tenemos que esperar esa media hora, pues en ese tiempo vamos a aprovechar para poner un vídeo de otro grupo de trabajo que ha surgido este último año, que es el de Ciencia de Patrimonio, para presentar el grupo. Lo vamos a poner por el canal de YouTube en abierto para que quede grabado y aún así estaba previsto volverlo a poner en la asamblea al final, pero bueno, lo vamos a hacer así en los 2 soportes y así esperamos a ese tiempito que tenemos entre la primera convocatoria y la segunda. Animaros a que montéis grupos nuevos os incorporéis a los grupos de trabajo que ya están creados. Andrés, que como hemos hablado con Carlota, con María, pues hay muchas lagunas todavía y mucho campo abierto que estudiar y animaros, por supuesto, a que os asociéis al Grupo Español. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas. Somos Marina Martínez Weinbaum, María Teresa Molina y Laura Maestro Guijarro y vamos a presentaros el nuevo grupo de trabajo
relacionado con ciencia del patrimonio del GIC. En primer lugar, queríamos disculparnos por no estar hoy presentes allí de forma presencial porque, bueno, estamos dispersos por el mundo y se nos ha complicado bastante el estar presenciales allí hoy. En primer lugar, quería hacer una pequeña recapitulación de dónde venimos. Venimos de las jornadas de investigadores junior en patrimonio, que no sé si conocéis. Estas surgieron a partir de después del COVID. Muchos de los investigadores que acabamos de empezar en la carrera investigadora en el mundo del patrimonio cultural, sabíamos que había otros como nosotros, pero no nos conocíamos todos juntos. Entonces, de ahí salió la iniciativa de hacer unas jornadas dedicadas a esas personas en las etapas junior de la investigación, o bien que estaban acabando la carrera, máster, durante el doctorado o incluso postdoc. La primera edición se realizó en 2023 en el Museo Arqueológico Nacional y luego, gracias al éxito de participación de investigadores y profesionales en estas etapas tempranas de la carrera, hicimos una segunda edición en abril del 2025 en el Museo de América. Además, decir que estas jornadas, que fueron iniciadas por personal de la plataforma PTI País del CSIC, siempre ha contado con el apoyo del Grupo Español del IIC para su celebración. Entre otras cosas, se han acogido los premios Premio Joven de Investigación en Conservación y Restauración del GIC, tanto en su edición de 2022 como en su edición de 2025, donde se premiaron los mejores trabajos de fin de grado y fin de máster, como podéis ver. Y bueno, pues nosotros la verdad que muy contentos con la participación del GIC y los chicos muy contentos también de poder exponer sus trabajos delante de un auditorio como es el del Museo Arqueológico o el Museo de América. Bueno, este es el comité organizador, que en la primera edición éramos menos y en la segunda edición crecimos y ahora en la tercera edición vamos a crecer un poquito más. Haremos un pequeño spoiler al final de la presentación. Y ahora doy paso a mi compañera Teresa. Toda la evaluación entre las dos ediciones que ha comentado Laura, en general podemos decir que han tenido ambas muy buena acogida. El primer año en el Museo Arqueológico contamos con 89 asistentes, 26 comunicaciones orales y 28 póster, como podéis ver aquí. En general, las contribuciones van dedicadas a comentar su trabajo de TFG, TFM, tesis doctorales, algún que otro postdoc y casos prácticos de personal conservador y restaurador de museos, pero siempre relacionados con conservación de patrimonio, no solo de una versión más científica. Respecto a la siguiente edición en el Museo Arqueológico, el año anterior, el número de asistentes se elevó un poco y las contribuciones orales y póster fueron más o menos parecidas. Ahora sí. Tras la segunda edición de la HIP en el Museo Arqueológico, se decidió hacer un número especial con las 10 mejores contribuciones en la revista G-Conservación. Nosotras tres fuimos las editoras y el número salió el pasado diciembre, en 2025. Y a partir de aquí fue cuando empezamos, entre reuniones y reuniones, a forjar lo que a día de hoy ya podemos considerar como el nuevo grupo de trabajo. Por lo que a partir, además de trabajar muy ligadamente a la PTI PAIS del CSIC, también estamos muy ligadas ahora al grupo español a través de este nuevo grupo de trabajo, cuyos objetivos principales son estos que podéis ver aquí, pero así a modo de resumen, nuestra intención sobre todo es promover la investigación interdisciplinar
aplicada a conservación y restauración, acercarlo también un poco más a la parte científica, facilitar el acceso y transferencia de los últimos resultados que se están obteniendo en este campo a todos los profesionales de la conservación y restauración, fomentar toda la colaboración posible entre instituciones científicas, museísticas, centros de conservación y personal independiente, impulsar también formación especializada en ciencias del patrimonio, así como contribuir en la medida de lo posible a la elaboración de protocolos, guías, criterios básicos, cualquier cosa que pueda contribuir a facilitar la toma de decisiones en nuestro campo. Y por último, también pues, fortalecer la identidad profesional del científico de patrimonio en nuestro país. Vale. Con esto yo paso a explicar cuáles son las fases de implementación que decidimos desde un primer momento. Actualmente estaríamos en la segunda. Y básicamente en la primera lo que hicimos fue lanzar un formulario de inscripción abierto para ver qué voluntad tenían las personas relacionadas en el ámbito del patrimonio cultural de formar parte de un grupo de ciencia del patrimonio. Posteriormente, también consideramos la necesidad de hacer una encuesta sobre la percepción de la ciencia del patrimonio, ya que no solo, o sea, queríamos saber si la gente realmente, o qué consideraba la gente que es la ciencia del patrimonio, gente que está apuntando a un grupo con este mismo nombre, y posteriormente ya hacer creación de grupos de trabajo en función a los resultados que obteníamos entre las dos primeras encuestas, para intentar focalizar según las necesidades de lo que la gente inscrita le interesaba. Y finalmente ya poder iniciar las actividades. En cuanto al primer formulario sobre la inscripción a la ciencia del patrimonio, tuvimos muy buena acogida, tuvimos 180 respuestas, han crecido algunas pocas, pero bueno, más o menos están 180. Vimos que fundamentalmente la gente interesada en apuntarse en el grupo fueron gente de conservación y restauración, pero sí que vimos que abarcaba una multitud de distintos ámbitos, cosa que nos parecía muy interesante, ya que uno de los fundamentos de la ciencia del patrimonio es la propia interdisciplinaridad. También buscamos las áreas de interés, vimos que principalmente está focalizada en eventos, jornadas y congresos, pero también hay interés en últimas novedades, distintas oportunidades, sobre todo en el ámbito laboral, formación y capacitación. Y en cuanto al tipo de participación, también quisimos preguntar de cara a poder crear los distintos grupos de trabajo qué voluntad de implicación querrían tener dentro de este grupo, y vemos que un 43% tenía una intención de una colaboración activa. Además, ocasionalmente otro 45% y solo informativa un 6,7%. De estos, asimismo, solo el 14% son socios del grupo español, cosa que es importante, dado que entendemos que para formar parte del grupo activo hay que ser socio del grupo español. Se pasa, por favor. Vale. En cuanto a la segunda encuesta sobre la percepción, todavía estamos un poco valorando los resultados, pero como comentaba previamente, nuestra idea era entender un poco qué es el concepto y qué idea tiene la gente de qué es la ciencia del patrimonio. Nosotras tres venimos del área de la conservación, restauración y de la arqueología, y cuando entramos en este mundo de la ciencia del patrimonio es algo que vimos que puede ser un poco confuso. En este sentido, dividimos en diferentes bloques, que era el concepto general, alcance y objetivos, sobre la interdisciplinariedad y aplicaciones y percepción social. Algunos resultados, un avance de los resultados que pudimos obtener que nos parecen más interesantes, es que en términos generales hay un gran consenso, la gente considera, hemos obtenido alrededor de unas 90, un poco más de 90 respuestas, cosa que creo que consideramos que está muy bien. Y lo que pudimos observar es eso, que había un gran consenso en cuanto a la necesidad de esta ciencia del patrimonio, en cuanto a su utilidad y necesidad, que además es un punto de encuentro de interdisciplinaridad entre ciencia, humanidades, artes, y que es fundamental tanto para innovar en cuanto a materiales de conservación y restauración o temas de sostenibilidad, etcétera. Pero el problema está en qué es la ciencia del patrimonio. Hay una gran variabilidad en cuanto a su definición. Como podemos ver aquí, solo 1 de cada 5 creen que es conocida dentro del sector y es una identidad que aún falta por construir. Por lo tanto, lo que podemos decir así en términos generales de que hemos podido ver en la encuesta es que nadie duda de para qué sirve. El reto es para qué es o qué es la ciencia del patrimonio.
Y bueno, ya como para cerrar la presentación, próximamente queremos anunciar así de modo spoiler una tercera edición de las jornadas de jóvenes investigadores en patrimonio, cuya sede este año, las dos anteriores han sido Madrid, va a ser en Valencia, donde nos está ayudando como comité local Sabina Sins, que forma parte del Archaeology Hub del CSIC. También ha entrado en la organización Carmen Alañón del INCIPIT y Alba Arias, que aparte de trabajar en el CENIM, es parte de los miembros del grupo de la coordinación de proemergentes del GIC y que, bueno, que está allí ahora con vosotros y que nos alegramos mucho de que haya entrado a trabajar también con nosotras, porque al final este mundo es muy pequeño y aquí estamos todos juntos y revueltos. Y ya por último decir que por circunstancias personales se nos ha complicado un poco el movimiento el grupo que hemos creado, pero que tenemos pendiente el relanzamiento del grupo para empezar a seguir con las fases que os ha comentado Marina anteriormente. Y bueno, pues dentro de no mucho, esperemos, sabréis más de nosotras. Aquí os dejamos, ay, os dejamos el QR al grupo de trabajo y el formulario de inscripción por si estuvieseis interesados. Muchas gracias.